Proponer a ONU 3 semanas de paz. Yo venía con este tema como diciendo, hombre, vamos a hablarlo. No me ha dado ni tiempo, porque ya ha dicho Israel que 3 semanas son muchísimas semanas y que además ese plan parte del Líbano y que esto no se va a hacer. ¿Cómo estáis viendo vosotros esa situación? ¿Qué sentido tiene que se esté llevando la guerra hasta ese punto? Porque hablaba, no sé si era Jesús o Guillermo, no sé cuál de vosotros era, que decía, esto se está escalando a un punto muy complejo, sobre todo porque no está dependiendo, y aquí es ese factor sorpresa, ¿no? Si esto fueran aquella teoría de juegos de Nash, de repente en Israel están más locos que en ningún otro sitio y van a seguir. Entonces, llegados a este punto, es como elemento discordante que hace que vaya a ganar. Según, insisto, aplicando esa regla económica por la que se llevó sus buenos premios, el bono de Nash, entre ellos un Nobel de Economía, pero esa teoría de juegos, si se aplica allí, no sabemos dónde va a acabar por culpa de Israel, mientras todo el mundo intenta ponerle freno, o, y aquí os queda la pregunta, es que en realidad la gente fuera de la Cámara no está poniendo freno. Bueno, yo creo que aquí se ve otra vez más la debilidad de la política de Biden y de Estados Unidos, porque no es capaz de, digamos, siempre han sido aliados estratégicos. El otro día leí que el Reino Unido ya no va a suministrar más armas a Israel, en una posición claramente, vamos a decir, de paralización de sus colaboraciones, aunque seguirán colaborando, pero no van a suministrar más armas. Y Biden el otro día hizo un discurso verdaderamente, voy a describir, kafkiano, ¿no? O surrealista en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando dijo que prácticamente como que el mundo está alcanzando niveles un poco de descontrol y que hay que controlar, cuando es precisamente su falta de liderazgo, porque ahora mismo él es un presidente ausente, el que nos lleva a esta situación. Por lo tanto, en esa estructura, vamos a decir, de múltiples agentes hegemónicos del mundo que ya se vieron en su momento en la guerra del Yom Kippur y en otras anteriores, donde la Unión Soviética entonces apoyaba al mundo árabe, en este caso, reitero que pareciera que ya no voy a decir Israel, sino que Netanyahu, pues quizá a lo mejor presionado por digamos, puede estar como presionado con Sánchez por Bildu y por Junts, prácticamente. Entonces está tomando decisiones Netanyahu verdaderamente, yo creo, bastante duras, ¿no? Porque hasta ahora pareciese que le está yendo bien a Israel, ¿no? Pero no va a ser siempre así. A lo largo de la historia, cuando uno ve las diásporas que han sufrido, yo creo que eso debería invitar un poquito a la reflexión, ¿no? También los romanos en su momento sufrieron una serie de rebeliones y al final, ¿cómo reaccionaron? Pues provocando yo creo que la última gran diáspora, ¿no? Y eso es una cosa que además está calando en la opinión pública, yo creo que de una forma desideologizada. Porque claro, en un solo día provocar 500 muertos y además, como se ven, bastantes de ellos población civil, eso al final tiene un deterioro, digamos, importante. Y aunque haya muchos trolls y bots en X, Twitter y en otras redes sociales que parece que Israel tiene un apoyo, vamos a decir, importante, no olvidemos que la sociedad occidental ya no es la preponderante. Ahora hay otros mundos, hay otras civilizaciones que tienen mucho poder y el mundo árabe, pues no sé si son 2.000 millones de personas, ¿no? Y si estamos viendo cómo están reaccionando las naciones aliadas tradicionales en la zona, como Jordania y Arabia Saudí, incluso la propia Egipto, debería hacer reflexionar. De hecho, ha habido, como todos sabemos, dimisiones importantes en el gabinete de Netanyahu, ¿no? La cuestión es cómo un hombre que está, podemos decir casi como Sánchez, al borde del banquillo, ¿cómo puede seguir tomando esas decisiones y su Estado no le pone freno? A mí me deja verdaderamente un poco preocupado, ¿no? Es que tú hablas de un... Perdona, Guillermo, sí. Sí, yo sí, acabo. No, decía que tú hablas de esa guerra mediática, de si Israel la gana en una zona o en otra. Bueno, es que ciertamente con los últimos ataques, con el tema de los walkies, ahí creo que ha dado un giro importante. Todo este asunto de los famosos pagers, esos walkie-talkies que explotaron, etcétera, que de repente le explotaban a gente que en algunos otros vídeos decían ser civiles y de repente ya no lo eran. Y, creo que con ese golpe ha ganado Israel más de lo que yo creo que incluso Israel esperaba, porque de repente... como que ha desmitificado muchas de las cuestiones. Alguien decía ayer aquí en el programa que parte de la política de los países árabes, ya no de Gaza, ¿no? Porque ya lo estamos viendo en Líbano, etcétera, es victimizar
lo que está ocurriendo, es decir, mostrar los daños, lo que hace, y que habría que evaluar exactamente cómo se está haciendo el control interno de esa comunicación por parte de Israel. Porque lejos de victimizarse, lo que ocurre es que en realidad prácticamente no se le conocen bajas. Entonces es curioso cómo está llevando toda esta política. Dices, ¿tú en algún momento cambiará? Bueno, seguramente, porque de momento la guerra solo está escalando de un lado. Exactamente, y no olvidemos que ahora va a haber una sesión plenaria donde se va a desplazar Netanyahu y habrá que ver los posicionamientos básicamente de las naciones, vamos a decir, el mundo multipolar, ¿no? Entonces ahí es donde se van a producir, yo creo que, digamos, unas señales bastante clarificadoras a este respecto, porque desde luego lo que diga la ONU tiene mucha importancia. No olvidemos que la ONU es un actor principal, tiene 10.000 soldados, cascos azules, UNIFIL, en el sur del Líbano, de ellos 650 españoles, 1.100 italianos. ¿Qué va a pasar? ¿Van a pasar los tanques sobre las bases? Porque hay infinidad de bases de múltiples países. Entonces, yo creo que realmente el traspasar esa frontera, pues al final yo creo que nos va a empujar como lo de Ucrania cuando Rusia traspasó su frontera con, bueno, Donbass y Luhansk. Va a generar una escalada importantísima y eso es un riesgo que además, digamos, hasta ahora, el otro día decían, las guerras de Israel han durado pocos días porque han sido reacciones muy intensas, muy duras, con mucho apoyo tecnológico estadounidense, pero ya la tecnología se ha equiparado. Ya hay otros actores. Entonces, ¿puede Israel desempeñar un conflicto de larga duración? Yo si no tiene ni población ni frontera. Claro, económicamente es difícil porque gran parte de su núcleo militar es a su vez quien trabaja de repente en la industria, en el campo, y entonces eso se ve, ¿no? En la caída del PIB y en el... Pero claro, como está subvencionado, si tampoco es una cosa, me vais a perdonar, gigante, pues con que subvenciones esa parte que cae, ya lo arregla. Ya será problema de Israel del mañana, ¿no? Arreglar lo que hayamos dejado mal hecho en casa económicamente hablando. Jesús, una lectura de todo esto, ¿le tiene mucha fe, Guillermo, a la ONU? Mira, la ONU finalmente lo único que hace es pues tratar de trabajar por la coexistencia pacífica en un contexto en donde ya cualquier guerra en cualquier región del mundo podría escalar y poner al mundo al borde de un enfrentamiento nuclear, ahora que se puso pues muy de moda rebasar líneas rojas, ¿no? Entre potencias nucleares, y solo basta que 2 potencias o 3 nucleares estén encontradas y enfrentadas, por ejemplo, en tema de Rusia-Ucrania o en el tema de Estados Unidos-Irán o Estados Unidos-China allá por Taiwán, y entonces volvemos a pensar en la necesidad de una ONU que funcione y que además pues trabaje para los intereses, las tecnologías y los tiempos de ahora, porque buena parte del fracaso de Naciones Unidas es que sigue configurada para responder a intereses de hace 70 u 80 años, pero me parece que es mejor tenerla que no tenerla, porque finalmente es un punto de diálogo en donde se ponen sobre la mesa las agendas distintas y distantes. En torno a lo del Líbano, querido José, me parece que no hay que perder de vista que Netanyahu está acusado por la Fiscalía de Israel de corrupto, de enriquecimiento ilícito y de traficante de influencias, y que antes de que asumiera la primera magistratura por última vez en el último año, en 2023, le estaban por dar una sentencia en firme. O sea, que no solamente son especulaciones, sino que este tipo realmente tiene problemas con la justicia israelí. Pero después de lo que hizo en la Franja de Gaza, la Corte Penal Internacional pues le tiene echado el guante, y países que además sorprende porque históricamente también subordinados a Estados Unidos han ayudado a Israel, como Alemania, Francia y el mismo Reino Unido, han dicho que pues ellos sí aplicarían la sentencia de la Corte Penal Internacional, de tal suerte pues que a Netanyahu en el único lugar en donde no le podría echar el guante la justicia es en Estados Unidos, que es donde tiene más éxito que incluso en el mismo Israel. Le aplauden más y lo apapachan más en el Congreso de los Estados Unidos cada que va a decir las mentiras que quiera decir, que en la propia Knesset, en el Parlamento israelí. Y en ese sentido, Netanyahu, además de que ha sido, digamos, uno de los actores, si no es que el actor más dominante de las últimas 3 décadas en la política de Israel, que ha empujado prácticamente a la estructura del Estado a materializar uno de los 3 enfoques dominantes de las teorías de la expansión territorial de las que hablaba Nur Marsalá, es el sueño del Eretz Israel,
el expandir las fronteras israelíes cada que la coyuntura internacional lo permitiera. Y si fue Ariel Sharon, José, quien en 2005 saca a los colonos de la Franja de Gaza, Netanyahu quiere ser el que los regrese, pero no solamente el que los regrese, sino el que también amplíe la frontera hacia el río Litani, unos kilómetros arriba de la línea azul. Leía al ministro de la diáspora de Israel, apenas ayer puso un tuit larguísimo, un hilo de largo, la red que ahora se llama X, en donde decía que ni Irak, ni Siria, ni Líbano tenían estructuras estatales válidas, legítimas, y que por lo tanto Israel tenía derecho a ocupar territorialmente lo que considerara estratégico. Entonces eso te hace preguntarte, para quienes dicen que Israel solo se defiende y que tiene derecho a defenderse, como supongo que cualquier país, pues si realmente lo que buscan ahí es defenderse, o si el interés es expandirse, pero justificando que se están defendiendo. Y esto, bueno, nada más para cerrar, esto me lleva a pensar que en la guerra final del año 2006, que duró 30 y tantos días, 32 o 33, Israel iba triunfando en los primeros 25 con la tecnología en esta relación asimétrica que tiene contra las milicias que lo rodean. Pero cuando decidió hacer la incursión terrestre, pues ahí murieron casi 300 militares israelíes y eso terminó con la cabeza de Ehud Olmert. Claro, de hecho, si no me equivoco, en concreto contra las fuerzas de Hezbollah se ha enfrentado 2 veces en terreno y las 2 salió del suelo del Líbano. No venció ninguna de las 2. Por eso, de repente, pues hombre, todo esto que estaba ocurriendo le daba como un cariz diferente que yo no sé cómo acabará. Voy a hacer una brevísima pausa. En realidad es que me quedo casi sin tiempo y os pregunto por Taiwán, China, China, Taiwán, que es casi como una mezcla, pero dadme un minutito y enseguida volvemos.